Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, disculpen las demoras, tuvimos algunas complicaciones técnicas. Mi nombre es Itzel Díaz Martínez y es muy grato para mí darles la bienvenida en nombre de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, Delegación Oaxaca y el Sindicato Nacional de Policías a esta conferencia titulada La actuación policial desde la perspectiva de género. El enfoque de género y los derechos humanos en el campo de la seguridad pública es de gran relevancia, principalmente por la relación estrecha que existe en las funciones de prevención, vinculación y proximidad social para una adecuada y eficaz actuación policial, dando cumplimiento al marco normativo y por supuesto también al reconocimiento de los principios de no discriminación e igualdad sustantiva en la actuación policial, así como también para dar promoción y cumplimiento a los protocolos de actuación policial desde el cumplimiento del programa rector de profesionalización a través de las capacitaciones que deben de tener cada uno de los elementos policiales, principalmente para dar relevancia a la actuación policial. Debemos de tener en cuenta qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género va a detectar la presencia de relaciones desiguales de poder, así como también deben de tener nuestros elementos policiales conocimiento de los conceptos básicos sobre género y sexo. También es importante mencionar que la perspectiva de género no es una ideología, sino una metodología, ya que va a brindar, pauta a procedimientos y herramientas para una actuación policial profesionalmente, y que esto permita que los elementos policiales tengan una mejor apertura dentro de sus procesamientos. Una de gran relevancia dentro de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 5, en la fracción 9, nos menciona que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Esto da pauta a que al hablar de perspectiva de género, no nada más estamos hablando de mujeres, sino también de hombres al impartir una igualdad de género. Y propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad a la injusticia y a la jerarquización de las personas, rompiendo este paradigma que existe dentro de los roles de género y a estos estereotipos, que principalmente dentro de la actuación policial, anteriormente las mujeres no eran partícipes de estas funciones operativas. Y al pasar los años, ya se ha construido una sociedad donde mujeres y hombres tengan los mismos valores, el mismo respeto de los derechos humanos y sobre todo tengan una representación política y social en el ámbito de la toma de decisiones. Como ya les había comentado, los elementos policiales deben de tener conceptos básicos sobre el sexo, el género y los roles de género. El sexo hace énfasis a las características y diferencias biológicas, desde un punto de vista más anatómico, mientras que el género se va a referir a los roles, a las responsabilidades, a las tradiciones y costumbres que asignen tanto a hombres y mujeres. Y los roles de género van a ser estas pautas, estos valores y comportamientos que se asignan tradicionalmente para los hombres y para mujeres. Como ya se los había mencionado, muchas veces se creía que en el ámbito policial solamente era una profesión para hombres. Sin embargo, tanto mujeres como hombres tienen las mismas habilidades y el mismo conocimiento para poder participar en cualquier profesión. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo se implementan las mujeres en las instituciones policiales o en las corporaciones policiales?
Bueno, como ya se los había comentado anteriormente, pues no se tenía, no se reconocía a las mujeres como tal en las corporaciones policiales, sino es hasta el año 1930 cuando ya se tiene la participación de en estas corporaciones a mujeres. Sin embargo, pues no se les permitía tener funciones operativas como tal, sino simplemente se les asignaban responsabilidades administrativas y también que pudieran hacer actividades de aseo dentro de las corporaciones. Sin embargo, cuando se implementa la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se les permite esta igualdad de género, cuando las mujeres ya también pueden tener la oportunidad de esta carrera policial y esta profesionalización, como bien se menciona en el artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde nos habla que pues para tener esta carrera policial y este profesionalismo deben de tener una homologación desde el reclutamiento, la selección, el ingreso, esta formación, esta certificación y evaluaciones que se llevan a cabo para poder ser parte de las instituciones de seguridad pública o pertenecer específicamente a corporaciones policiales. Y esto es de gran importancia porque también nos menciona en el artículo 47 de esta misma ley que pues para poder tener esta profesionalización deben de llevar a cabo capacitaciones de acuerdo al programa rector de profesionalización, y dentro de este programa en la formación inicial pues tienen temas específicos sobre perspectiva de género y derechos humanos. Dentro de esto, pues también es importante mencionar cuál es la finalidad de la actuación policial desde la perspectiva de género. Pues la actuación policial va a tener como finalidad prevenir cuando se detecta a tiempo, también proteger cuando se denuncia o se reporta, proporcionar la seguridad canalizando a las víctimas cuando esté sucediendo y dar un seguimiento. Principalmente en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos menciona cuáles son las obligaciones de los policías, pero también dentro de la Ley General del Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 44, nos menciona cuáles deben de ser que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública deben de tener elementos que estén capacitados y que realicen una buena prevención. También, pues, los policías como servidores públicos deben de tener conocimiento qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer, pero deben de garantizar, deben de promover y proteger los derechos de los ciudadanos, como bien lo menciona en el artículo 1 constitucional, pero también dentro del artículo 21 de la Ley General de la Constitución Política nos menciona que el objetivo de la seguridad pública pues es salvaguardar la vida, la integridad y las libertades de las personas. Pero no solo eso, sino también se debe de contribuir en la generación y preservación del orden público y la paz social. Y es competencia de la seguridad pública pues realizar esta prevención, investigación y persecución de los delitos. Dentro de esta actuación, pues los policías deben regirse por medio de principios, los cuales son objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez y el respeto de los derechos humanos. Y no solo son reconocidos en el artículo 21 constitucional, sino también en el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde también nos habla sobre una proximidad social. Esta proximidad social se debe de hacer de manera para prevenir y también para garantizar y contribuir con esta confianza en los ciudadanos, que también está como promovida como una finalidad dentro del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Bueno, dentro de esto también
se debe de garantizar la justicia y el debido proceso. Y teniendo en cuenta que desde que los policías tengan conocimiento de perspectiva de género, pues van a poder intervenir más ampliamente dentro del procesamiento del lugar, teniendo pues razones o detectar de manera adecuada esta razón de género y así puedan recolectar los indicios asociados al hecho. Y no solo eso, sino también para ayudar a no revictimizar a las víctimas y que puedan ser canalizadas de manera adecuada a las instancias correspondientes. La perspectiva de género pues nos conlleva a una profesionalización y a una especialización dentro de los cuerpos policíacos para poder atender e intervenir ante casos de violencia de género. Y bueno, tomando en consideración esto, en Oaxaca de Juárez, pues para los que no son de aquí, nosotros contamos con 570 municipios, los cuales pues la mayoría son por usos y costumbres. Y por lo tanto, por ser por usos y costumbres, la mayoría no tienen una policía de permanencia, lo cual conlleva a no tener pues esta profesionalización en los elementos policiales. En estos municipios con los que se han trabajado, se tiene en consideración en estos diagnósticos que hemos realizado en ellos, que en la mayoría la incidencia delictiva es muy alta en violencia y en diferentes tipos y modalidades. Sin embargo, pues no se tiene el conocimiento pertinente ni tampoco por parte de las autoridades y por parte de los elementos policiales. Y tomando en consideración que el primer contacto que vamos a tener pues son con los policías municipales, porque son los primeros en llegar al llamado. Y al no tener conocimiento, pues no se tiene la preparación para poder dar una buena atención a las víctimas y que éstas no sean revictimizadas. Porque Oaxaca de Juárez es considerado, dentro de la declaratoria que se ha hecho en alerta de género, se tienen 40 municipios en los cuales entra, por mencionar algunos, Salina Cruz, Juchitán, Guajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec. Y no solo se debe dar atención a esos municipios que se tenga en alerta de género, sino también en todos los municipios que sea necesario, porque hemos detectado en valles centrales, con los municipios que se han trabajado, que se tiene un alto índice delictivo en violencia de género. Por eso es de gran importancia que nuestros elementos policiales pues tengan conocimiento en estos temas. Bueno, dentro del proceso de la actuación policial en Oaxaca, el 22 de noviembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial un protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, en el cual en este protocolo nos menciona 6 acciones que se deben de llevar a cabo dentro de la actuación policial, la cual es la detección, la identificación, la intervención, la atención, la protección y la prevención, los cuales voy a mencionarles cada uno a continuación. En la detección, pues se debe de identificar la problemática, en el cual se lleva a cabo pues por una observación preliminar en la cual el policía, al ya estar capacitado, pues va a tener va a poder detectar el tipo de problemática. Y en este caso va a poder reconocer a las víctimas, en la cual se elabora un diagnóstico referencial en el cual se detecta pues estas áreas geográficas con mayor incidencia delictivas en el caso de las víctimas, y pues en los diagnósticos situacionales pues se va a referenciar si el lugar pues no se encontraba alumbrado, es más solitario y que es más se predispone a que una persona sea víctima pues de algún tipo de violencia. Y también se encuentra o se detectan los factores de riesgo, en el cual pues pueden ser si se encuentran desempleados, tienen una pareja desempleada,
tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo, y todo esto va a generar el diagnóstico en el cual el policía pueda detectar ese tipo de violencia. Y bueno, en la detección, pues aparte de tener una observación, se va a hacer también un análisis en el cual pues se tenga que detectar todos estos tipos de factores de riesgo, se va a disponer de la información necesaria, y esto va a permitir que el elemento policial pues pueda estar alerta, puede evaluar las conductas y las actitudes tanto de la víctima como del agresor, y pues con esto se pueda identificar el tipo de violencia. Y la identificación pues es la segunda acción de la actuación policial, en la cual, una vez detectados los factores de riesgo, pues se va a encuadrar de acuerdo a la ley pues estos tipos de violencia y las modalidades de violencia, que de acuerdo al artículo 6 de la Ley General del Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos menciona que existe una violencia psicológica, física, patrimonial, económica y también una violencia sexual, en la cual dentro de la violencia física pues nos menciona que es cualquier acto o ya sea intencional que infringe un daño a una mujer, que es usando pues una fuerza física o algún tipo de sustancia, algún arma u objeto que pueda ocasionar pues alguna lesión a esta persona, y que también este tipo de violencia pues se encuentra regulada en la Ley Estatal del Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 7 de Oaxaca. Y también menciona una violencia psicológica, la cual pues va a ser cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la persona y pueda también desvalorizarla e incluso devaluar su autoestima, y que pueda llegar la víctima pues hasta el suicidio. También se encuentra regulado dentro del artículo 6 de esta ley. Y la violencia patrimonial, que es aquel acto u omisión que va a afectar cualquier objeto o supervivencia de la víctima. Y la violencia económica pues es aquella que pues va a afectar la supervivencia económica de la víctima. Y la sexual pues es aquella que va a dañar pues el cuerpo, la sexualidad de la víctima, que le obligue a hacer algún acto que pues no esté de acuerdo pues a aquella persona, y que pueda también denigrarla como persona. Bueno, estos son los tipos de violencia, pero también se encuentran diferentes tipos diferentes modalidades o ámbitos, en los cuales se encuentra el ámbito familiar. En el ámbito familiar, pues esta se encuentra encuadrada dentro de la ley en el artículo 7 de la Ley General al Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual pues puede ser de manera una violencia física, verbal o psicológica, y que puede ser por parte de un familiar consanguíneo o que sea por afinidad. Con afinidad puede ser su pareja, su concubino, o que tenga alguna relación cercana. Y la violencia laboral y docente, pues la laboral va a ser pues todo daño que se infrinja pues a la persona en el ámbito, pues en su trabajo, que se tenga que obligar a esta persona a realizar cuestiones que pues no está de acuerdo, y esta se encuentra articulado y fundamentado en la misma ley en el artículo 11. Y la violencia docente pues es aquella violencia que se infringe por parte de los maestros hacia los alumnos, y que también está articulado pues y fundamentado en el artículo 12 de esta misma ley. Y la violencia de la comunidad. La violencia en la comunidad pues son actos tanto individuales como colectivos
que van a propiciar la denigración o discriminación en el ámbito público y la violencia institucional. Esta violencia va a ser infligida por parte de los servidores públicos a que no disfruten o no tengan acceso de políticas públicas destinadas para prevenir, atender o sancionar algún tipo de violencia. Y la violencia política. Esta violencia, pues son todas acciones u omisiones que son con enfoque de género y que no permite a las mujeres a poder desarrollar habilidades dentro de la política, y que en estos tiempos pues se ha visto se vio con mucha frecuencia dentro de todo el proceso político que se llevó a cabo. Y la violencia feminicida pues es aquella que pues va a ir en contra de las mujeres y que va a ser producto de la violación de los derechos humanos, y que pues esta es todo acto violento que se ocasiona contra las mujeres y está articulado en el 21 de esta misma ley. Bueno, dentro de la intervención para la actuación policial, una vez encuadrado los tipos y modalidades de violencia, se deben de verificar varios puntos, como son las circunstancias del evento y su entorno. También se deben de conocer si existen personas lesionadas, cuántas víctimas, si se hizo uso de algún arma, si en el lugar del hecho todavía se encuentra el violentador. También se deben de evaluar de manera inmediata las situaciones y los riesgos con los cuales se están enfrentando. Y a través de esto, pues dentro de la intervención, pues se lleva a cabo muchas veces las detenciones. Cuando el agresor se encuentra dentro de el lugar de intervención todavía, o se ha tenido la denuncia por parte de la víctima. Entonces, dentro de las atenciones, pues se debe de atender conforme al protocolo de detención del primer respondiente. Cuando la detención es en flagrancia, de acuerdo al artículo 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que pues es cuando es en el momento en el que se está cometiendo el delito, y es en el instante mismo se puede llevar a cabo la detención. Es una detención, solo debe de recurrir el uso de la fuerza racional, y en ese también entra en cuenta la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego, en el cual nos menciona que se debe de usar la misma fuerza con la cual está poniendo resistencia pues el violentador, que es como el principio de proporcionalidad. También debe de emplearse con lógica y dignidad, y no solo por haber amenazado o insultado, y se debe de actuar con el principio de racionalidad. También pues la detención debe de ser realizada inmediatamente y se le debe de informar los derechos que le asisten al detenido. Esto también debe de estar regulado de acuerdo al artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a los derechos que se le asisten al imputado, al detenido, perdón. Y dentro de también se le debe de informar que existe un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, que en el estado de Oaxaca contamos con un centro en el cual se les orienta y se les otorgan algunas consultas psicológicas, tratamiento psicológico, y llevan ese apoyo para poder ser reeducados. También se debe de realizar la recolección de los elementos prueba y llevar a cabo pues el registro de cadena de custodia, siendo también un punto muy importante para poder otorgarles este acceso a la justicia y
un debido proceso, porque dentro del nuevo sistema de justicia penal, acusatoria y adversarial es muy importante que se lleve a cabo de manera adecuada este procesamiento del lugar y que cada uno de los indicios, pues en su momento cuando sean llevados como prueba, pues puedan hablar por sí solos y se les pueda otorgar este acceso a la justicia de manera adecuada a nuestras víctimas para que exista este debido proceso. Y también se debe de efectuar el registro del informe policial homologado, en el cual pues debe de llevar forzosamente la fecha, la hora, el lugar, el modo de detención detalladamente. Y bueno, también tenemos en cuenta que existe la actuación policial en casos de no flagrancia, en las cuales pues se debe de levantar rápidamente la ficha de la entrevista, y en este caso es muy importante la actuación que llevan los policiales en las entrevistas para poder obtener toda la información pertinente, teniendo en consideración que las víctimas muchas veces no se encuentran en un proceso de crisis, o también ellas pues al estar presente el violentador pues no están seguras de dar dar esta declaración. Muchas se echan la culpa de lo que está ocurriendo, y pues el policía debe de detectar todo este proceso, porque muchas se encuentran, no dan ninguna información, o se encuentran de manera agresiva ante el hecho que han vivenciado. También se debe de identificar a la persona, también se debe especificar el tipo y ámbito de violencia a la que se refiere, como ya se los mencioné en un momento. Debe de tener conocimiento de los tipos y modalidades de violencia que se tiene de acuerdo al marco legal, y se deben de establecer las características del violentador, ya sean físicas, en caso de adicciones. También se debe de tener la ubicación del sujeto, se debe de tener el lugar de trabajo, si la persona violentada vive en la misma casa que el violentador y cuántas personas viven en esa casa. También deben de dejar los elementos policiales deben de otorgar a las víctimas los teléfonos de atención psicológica de las instancias pertinentes a las cuales ellas puedan recurrir para su atención, y que puedan tener una pronta atención ante estos casos. Bueno, en su caso también los elementos policiales deben de ser empáticos con las víctimas para no recaer en una revictimización y que se violenten los derechos de las mismas. Y se debe de efectuar su denuncia, la policía debe de trasladar pues al violentador al Ministerio Público, y de acuerdo a esto pues está fundamentado en los artículos 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos explica la detención en flagrancia por delitos que requieren querella. También el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla sobre los derechos del imputado, y el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla sobre la declaración del imputado. Esto tomando en consideración también el artículo 20 constitucional, en el apartado C, donde nos habla sobre los derechos del imputado, que en todo caso pues también no se deben de violentar. Y bueno, dentro de este marco normativo también debemos de tomar en consideración aquel marco normativo a nivel internacional, que nos habla también la Convención de Belém do Pará, la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el artículo 2 pues es donde encontramos con mayor precisión pues esta intervención, en donde establece la obligación de los estados parte para dar una protección jurídica a las víctimas. Bueno, dentro
dentro del informe policial homologado es una parte muy importante que deben de realizar todo elemento policial como manera de prevención y que se puedan atender, se puedan realizar estrategias y una logística para una mejor atención en aquellos lugares donde se tenga pues presencia de mayor incidencia en estos casos, pero también se debe de considerar pues los elementos mínimos para este informe, donde son los datos de identificación del primer respondiente. También tener conocimiento del hecho por el primer respondiente y tener una cronología de los hechos, tener una normativa de los hechos. También tener acciones realizadas durante la intervención. Si hay detención, pues se deben de tener los datos generales de la persona detenida, del lugar en el que fue detenida, la inspección de las personas que fueron detenidas, la constancia de la lectura de derechos, que es una parte muy importante porque si no se estarían violentando los derechos, y también las personas canalizadas, a qué instancias fueron canalizadas y los datos generales de la persona. Y bueno, de aquí surge la pregunta, ¿cómo elaborar correctamente el informe policial y si se corroboran los datos que han sido manifestados de la víctima para evitar algunas interpretaciones erróneas? Entonces, a esto se debe de documentar las respuestas pues de la víctima sobre los actos de violencia de género y los riesgos como parte del informe policial. Y las respuestas dadas por la víctima pues deben de ser de forma clara, de forma exacta, sin obviar aspectos que se consideren ya mencionados o dados por el hecho. También deben de precisar los sentimientos y comportamientos más notorios de la víctima, que el elemento policial pueda detectar de qué tipo de violencia se está tomando en cuenta, y se deben de plasmar las expresiones verbales y reacciones emocionales espontáneas indicativas del estado de temor, de preocupación, de angustia, de miedo o de violencia por parte de estas víctimas. Y bueno, también dentro de la intervención pues debemos de tomar en consideración que pues estas pueden tener presencia tanto en lugares como públicos, como son parques, centros comerciales, y también se pueden llevar a cabo pues en domicilios. Y en estos domicilios pues para tener esta intervención o para poder actuar, pues debemos de tomar en consideración que es necesario, aunque pues se escucha mal, pero se deben de oír gritos de auxilio o algo similar dentro del interior del domicilio. Deben de observar claramente si hay signos evidentes de violencia contra una mujer, y pues se debe de tener en cuenta también una orden judicial, que como ya lo mencionamos anteriormente en la ponencia de la detención en flagrancia, pues hay ocasiones en las cuales no se necesita una orden judicial como tal para poder realizar estas detenciones. Y bueno, en los espacios públicos pues se debe de tener presencia policial en la cual se pueda disuadir a la persona que muestre alguna agresión o amenazas hacia la víctima, y se debe de incautar cualquier arma u objeto con el cual se esté realizando pues esta agresión. Y se debe pues verificar en todo momento el estado en el cual se encontraba el agresor, si tenía alguna influencia de alguna sustancia psicotrópica, si las razones por las cuales los factores causales por las cuales se llevó a cabo esta conducta antisocial. Y bueno, encontramos también dentro de esto la violencia de género dentro de las corporaciones policiales. Como ya les había mencionado, desde la aparición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se tiene la misma igualdad para poder
tener esta carrera policial y tener esta profesionalización tanto mujeres como hombres, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos habla sobre la carrera policial y sobre la profesionalización. Sin embargo, pues dentro de estas corporaciones policiales, pues se tiene todavía esa discriminación y esa desigualdad por parte de las corporaciones o de sus mismos compañeros, en los cuales no permiten muchas veces este desarrollo profesional por parte de las mujeres. Y bueno, dentro de esto tomamos en consideración que existen pues una desigualdad en el proceso de reclutamiento. Se tienen estudios o se han hecho investigaciones a las corporaciones policiales y principalmente a las mujeres policías, en las cuales denotan que pues sufren esta desigualdad al tener pues este proceso de reclutamiento o para poder tomar ascensos, los cuales pues no permiten que mujeres sean sus superiores jerárquicos o tengan mejores cargos que por el simple hecho de ser mujeres. Y también hay un maltrato por parte de los mandos, en los cuales pues no genera un buen clima en el trato tanto de hombres como mujeres en el ámbito laboral, y pues por ende se tienen algunas conductas indebidas en las cuales muchas veces pues no reciben el apoyo por parte de sus mismos compañeros en las corporaciones, no saben a qué instancias recurrir, no son denunciadas y pues existe esta falta de sanciones a las conductas indebidas por parte de sus superiores jerárquicos o de sus mismos compañeros. Bueno, al realizar estas investigaciones se pudo detectar que